Hola amigos, estamos en un lugar bastante, sobre todo peculiar. Estamos aquí en la sierra, estamos en la sierra de Orihuela, concretamente estamos delante del Cabezo Malnombre. Luego un poquito más hacia allá, que ya se lo mostraremos a todos ustedes, está también otro de los cabezos importantes de esta zona. Es el cabezo donde está la mina. La mina es una extensión muy grande y donde allí también tiene uno de los orígenes importantes de la civilización de aquí, de esta zona de Santomera. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablarles de eso, le vamos a hablar de patrimonio, le vamos a hablar de muchas de las cosas importantes que están sucediendo en los últimos años aquí en el municipio de Santomera. Detrás, como les decía, está la sierra de Orihuela y el Cabezo de Malnombre, uno de los cabezos más importantes de la zona, porque aquí se han descubierto yacimientos importantes que les vamos a contar a todos ustedes. Y para eso contamos aquí, en este lugar, que es de difícil acceso, no muy difícil, pero algo nos ha costado el llegar hasta aquí. Pues con nosotros se encuentra uno de los componentes de la Asociación Patrimonio Santomera, Miguel Pallarés, al cual le voy a dar ya la bienvenida. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en yo creo que estamos en tu hábitat, ¿no? Sí, la verdad es que en el último año se ha convertido casi que en mi segunda casa, más que en el Siscar, que es donde vivo. Estoy pasando el tiempo por aquí entre Cuevas y Cabezo, aquí en la Sierra de Orihuela y en Santomera en general. Miguel, cuando hablamos de patrimonio y cuando hablamos de la historia de los municipios o de la región, es verdad que si no hay estudios, difícilmente podemos conocer, ¿no?, la historia de lo que ha pasado y lo que ha sucedido aquí, porque aquí, donde estamos ahora mismo, es una de las zonas más ricas de patrimonio que tiene Santomera. Pues sí, la cuestión que plantea es la clave, y es que se ha hecho hasta estos últimos años en clave patrimonio arqueológico o patrimonio en general, porque el patrimonio sabéis que es muy amplio, afecta a la parte inmaterial, la parte inmueble, edificios, para patrimonio natural. En ciertas ramas Santomera se ha movido un poquito más. Aquí sabéis que hay asociaciones como Coro y Danza, Auroro, etcétera, que han movido el tema de patrimonio inmaterial, los pasos, las procesiones, pero quizá el patrimonio arqueológico es el que está un poquito abandonado. Y de hecho Santomera es uno de los municipios cuyo mayor número de yacimientos hay en relación a su tamaño, a sus dimensiones. Y pues desgraciadamente, por todas las circunstancias que se han dado, históricas, por la mano del hombre, la proliferación de canteras, etcétera, etcétera, pues esto estaba un poquito abandonado, hasta que ahora hemos empezado otra vez a intentar, como dices, ponerlo en valor y que se conozca, porque el principal problema de algo que no se conoce, pues es ese, que no llega a los escolares, no llega a la población. Es decir, hay profesores de la Universidad de Murcia, de otros entornos, que conocen perfectamente los estudios que se han hecho aquí previos, pero la clave es ¿qué conoce Santomera acerca de sus yacimientos arqueológicos o en general del patrimonio más amplio? Claro, Miguel, por eso la idea de que vosotros, una serie de profesionales, tanto de historia, de geografía, de arqueología, decidís formar la Asociación Patrimonio. A partir de ahí empezáis a trabajar, empezáis a moveros y empezáis a hacer visible lo que no se conocía, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, hemos contribuido, ¿vale? Que evidentemente Santomera ya ha tenido gente que ha hecho numerosos estudios de carácter científico, divulgativo, sobre muchos ámbitos del patrimonio, pero nosotros cuando planteamos la formación de la asociación en torno a hace un año y medio aproximadamente, en torno al verano, ahí fue cuando se constituyó la asociación en el verano del 2018, pues decidimos que el concepto fuera genérico, que pudiéramos tratar distintos campos, que diera cabida que cualquiera que ama el patrimonio, que quiere investigarlo o quiere hacer cualquier tipo de trabajo asociado a ello pueda venir, porque es maravilloso que haya asociaciones de todo tipo, pero cuando vas específicamente a una asociación de baile, de tradiciones o de música o de lo que sea, sabes que vas a eso. Nosotros pensamos en que sería buena idea abrir el horizonte y permitir que entrara, y de ahí también el origen de la junta que arranca la asociación, una junta integrada
por especialistas, pues geógrafos, historiadores del arte, tenemos hasta cronistas, oficiales de Santomera, arqueólogos, profesores, en fin, hemos metido ahí, hay biólogos, hay profesores de la universidad y tenemos una amplia gama, pero la idea no es que sea un cuerpo selecto de profesionales, sino que un vecino quiera acercarse a la asociación, quiera colaborar, quiera participar, quiera abrir vías de investigación y divulgación y lo puede hacer. Que eso es lo más importante, ¿no? El que todos sea una persona en concreto, ¿no? En este caso, que todos vayáis a la misma vez en el mismo camino. Sé también que habéis organizado en varias ocasiones, llevabais las primeras jornadas sobre patrimonio, ¿no? Unas jornadas que realizasteis, creo, el año pasado, por no sé si fue mitad de año aproximadamente, y que ahí pues un poco os disteis a conocer, era como dar el primer paso, ¿no? Como asociación. Sí, consideramos que todo municipio y toda ciudad o que tenga un carácter potente a nivel patrimonial necesita una periodización, una continuidad en trabajo a nivel divulgativo, a nivel educativo, divulgativo en los coles e institutos, divulgativo a la sociedad civil y también de carácter científico. Entonces la jornada, que es uno de los proyectos estelares, junto con el ayuntamiento y junto con el resto de asociaciones de Santomera, que hay que decir que el interés y el volcarse con ese proyecto de las jornadas de patrimonio en Santomera ha sido espectacular por parte de todas las asociaciones con las que hemos entrado en contacto y que seguiremos abriendo el abanico. Entonces pensamos que esa era una línea importante a institucionalizar. Y cuando digo institucionalizar no me refiero que sea algo solo de la administración, sino hacerlo del pueblo. Que Santomera, igual que Cartagena tiene la mar de música, son eventos que nacen en un momento, pero ya Cartagena se identifica con ese evento cultural de música. Entonces queríamos darle la cabida. Y este año estamos ya organizando la segunda jornada, con un carácter científico, un carácter divulgativo, actividades culturales y un programa que pronto empezaremos a sacar y con mucha ilusión y ganas de trabajar. Claro, porque yo lo decía al principio, ¿no? En la introducción, las personas que viven en municipios como el de Santomera o en otros, tienen que conocer su identidad, ¿no? Quién ha estado antes aquí, quién ha convivido antes aquí, en estos lugares. Decíamos al principio cuando subíamos que difícilmente vivirían aquí, pero bajar, no sé si bajaría mucho, o a lo mejor estaban más fuertes que nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que son caminos algo complicados de acceder, ¿no? a los lugares donde nos encontramos. Concretamente aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí en este entorno? Por ejemplo, empezamos con este cabezo que tenemos aquí. Aquí la parte de la Sierra Orihuela es un baluarte a nivel histórico y prehistórico, aún por explorar. Nosotros le hemos dado un paso importante, pero hay que pensar que en el año 3000, en la prehistoria, ellos la frontera que tenemos nosotros, ellos no la tenían. Entonces hemos circunscrito el proyecto de investigación al municipio de Santomera, porque somos una asociación de aquí y queremos poner en valor, pero hacia allá hay muchísimo más. Es decir, ¿qué habrá, si hemos encontrado esto aquí, qué habrá del Cabezo de la Mina, de la Aparecida hacia allá? De hecho, hay yacimientos que conocemos, están las Piteras, está el Cerro de la Aparecida y unos cuantos yacimientos y que no, están sin poner en valor, pero también le encomendamos a la gente allí. Entonces aquí lo que tenemos, pues el paso del tiempo, es una cordillera, que es la Sierra Orihuela, una sierra que pertenece a las estribaciones de las cordilleras béticas, y que lo que supone el nexo de unión entre dos vías de comunicación naturales, que son el río Segura, que lo tenemos ahí a la espalda, y la Rambla Salada, que viene por la parte del oeste. Entonces es un punto que a lo largo del tiempo le ha dado protección, porque la zona del río Segura era una zona que estaría inundada, seguramente, eran almaljales. De hecho, la costa, según estudios de geógrafos, llegaba un poquito más allá de Orihuela, en la zona de Benferri, Callosa, ahí más o menos, según los mapas que presentan algunos investigadores, podía llegar una especie de golfo gigante, de bahía gigante, y luego todo esto serían, pues, la parte del río Segura, pues, zonas pantanosas, donde en determinadas épocas del año ellos buscaban la protección en lo alto de la montaña. Entonces tenían
protección del agua, de otras alimañas que pudiera haber, control visual de las vías de comunicación. Y eso ha hecho que a lo largo de la prehistoria, desde el Paleolítico, porque aquí también hay yacimientos en la Sierra Orihuela del Paleolítico que podían remontarse perfectamente a 50.000 años, pero los más potentes, los más conocidos son ya de la prehistoria reciente, que irían desde el año aproximadamente 3000 a.C. hasta el 1000 o por ahí aproximadamente. Entonces ahí digamos que Santomera tiene 3 cabezos, que son 3 poblados de la edad de los metales, que oscila esa fecha que he dicho, y que son calcolítico, la edad del cobre, bronce, que sería el mundo argárico, e ibérico. Calcolítico tenemos aquí representado en el cabezo Malnombre, el bronce lo tenemos en el cabezo de la mina, y el hierro, la edad del hierro, la última etapa de esa prehistoria reciente, está en la Sierra del Balumba, en lo que es la cantera de Cerro de Covatilla. Me hace gracia lo de Malnombre. ¿Por qué? Pues yo no lo tengo muy claro. No, el topónimo, la verdad es que hay nombres que te vienen y tienen sentido, el Cabezo de la Mina o la Sierra del Balumba. La Sierra del Balumba, la mina por el tema de que está la mina. Claro, ¿no? Que se llama la Sierra del Balumba, que la llaman Cerro de Covatilla o Covatilla en la Vieja, aquí se ha conocido como Balumba porque lo explotaba la familia Balumbar, en la cantera. Entonces de Balumbar, Balumba, ahí se queda la sierra. Pero Cabezo Malnombre, también la han llamado Teta de la Monja, o Cabezo Cuadrado, también lo conocen así. Cabezo Cuadrado tiene sentido, ¿no? Porque la parte superior del cabezo, que está formado por esas paredes de calizas dolomíticas, tiene ahí una forma cuadrada, pero Malnombre, la verdad es que no tengo ni idea, no sé, a lo mejor porque era peligroso o algo así. Bueno, ten cuidado con el malnombre ahí raro, ¿no? Sí, es verdad que a veces los topónimos, pues igual que nosotros hemos bautizado yacimientos que hemos encontrado, pues a veces el nombre viene por una tontería, el primero que le llama así y luego ya siguen, y hasta que se hace famoso y ya pues salen en todas las noticias y telediarios de que... Y yo pienso, decías, en esa zona vemos ahí como si fueran cuevas, ¿no? Que Sí. Era como una especie de poblado el que existía ahí. Comentabas que en la parte posterior a él está lo que es como un cementerio, ¿no? Sí, digamos que ellos aprovechaban la cara sur por el tema de la luz, por el tema del sol, las actividades vinculadas a la vida cotidiana, que necesitan esa luz. Yo imagino que estando donde estamos, en la cara norte, en verano, también por las mañanas que está la sombra, irían buscando también, ¿no? Porque es verdad que el clima ha cambiado muchísimo desde la prehistoria, pero yo creo que aquí habría meses de agosto, en el año 2000 también, bastante caluroso. Entonces aprovechaban la cara sur, instalaban su poblado, de hecho lo hacían pegado no en la parte de la ladera baja, sino en la parte alta, para protegerse mejor, para aprovechar esas paredes, oquedades. Las cuevas también la aprovechaban a veces como hábitat, aunque ellos tenían sus viviendas, se ven perfectamente los muros cuadrados o lo que queda, el zócalo que queda de esos muros. Y luego en la parte de detrás, pero pasado el barranco de los Mauricios, que hay una serie de paredes, ahí es donde pensamos, ahí es donde están los enterramientos en cuevas. Es difícil, sin llevar a cabo una excavación arqueológica donde se excave seria, donde se intervenga en una cueva, es difícil científicamente decir que esas cuevas son del poblado, pero es como a nivel de entendimiento pues se llega a esa conclusión primeriza, porque si está la cueva ahí y la forma que tienen de enterrar en cueva es propia del periodo del poblado que hay ahí, de qué color es el caballo blanco de Santiago, y tenemos la necrópolis, ¿no? Lo que sería su cementerio, que es curioso porque han aparecido ahí pues, una serie de enterramientos muy, muy alejados entre sí, a veces que no está enterrado el cuerpo completo, sino que son partes anatómicas, en fin, está todo en fase de estudio, pero es una cosa que no se conocía el poblado, se conocía el poblado del Cabezo de la Mina. Y en el bronce, en el mundo argárico, entierran debajo de las viviendas, por lo tanto se sabe que esos señores, digámoslo así de esa manera, esos santomeranos de hace 3000 años que vivían en el Cabezo de la Mina, están ahí enterrados los que quedan, porque ha sido expoliado, etcétera, etcétera. Pero aquí no se sabía nada. Oye, aquí había un poblado calcolítico, ¿dónde está la gente que vivía aquí? Se fue yendo poco a poco, podía ser una opción, pero durante ese tiempo que vivió X años no lo sabemos.
no murió nadie, cuando la esperanza de vida en la prehistoria era bajísima. Tenemos enterramientos donde han aparecido restos de 17 años, 3 años, niños, en algún feto, en fin, que antes el índice de mortandad era más bien joven que adultos o mayores, ¿no?, que se podían hacer. Es cierto que ya no solo tampoco el paleolítico, sino también otras... romanos también creo que se han descubierto, o sea que esto ha servido un poco como ir pasando el tiempo y todo el mundo que llegaba, que pasaba por la zona, pues a lo mejor se instalaba, ¿no? Y hay restos de todo, de todas las formas, paleolítico, románico, ibérico. Todo, tenemos de todo. De hecho, aquí se conocía muy poquito romano. Lo que pasa es que en determinados momentos, pues la situación o las características de circunstancias prehistóricas en este caso han hecho que se haya desarrollado un poblado o el hábitat haya sido más pequeño. Pero aquí tenemos desde paleolítico medio, que estaríamos hablando de una fase ya neandertales, para que la gente lo entienda, pasando por paleolítico superior, saltando al neolítico, las primeras comunidades agropecuarias, las primeras prácticas de ganadería y agricultura se tienen aquí en la Sierra de Orihuela, también la edad de los metales, y ya saltamos a la historia. Una vez que pasamos el mundo ibérico, se pasa a la parte romana, andalusí, aquí también estuvieron, incluso pensamos que hubo en determinado momento visigodos, porque esta era una zona de paso clave en la coda de Tudmir, en el reino de Teodomiro, y el propio Cabezo, mal nombre, representa ese paso del tiempo. Aquí tienen materiales del Calcolítico, tienen materiales de esa fase tardoantigua y tienen materiales andalusíes también. Es decir, el Cabezo mal nombre fue, entre otras cosas, una torre vigía, seguramente, que daba control a todo el Valle del Segura. Pensás que Monteagudo está aquí al lado, ahí al lado del Cabezo mal nombre tenía Imar Dani su castillo, su residencia y todo lo que están dando ahora a conocer el equipo de Monteagudo. Entonces esta sería una zona que también le permitía el control de un lado y otro, y donde si habría algún problema se comunicaban, etcétera, etcétera. Claro, porque les puedo asegurar a ustedes que estamos en una parte importante y lo bastante alto para comprobar a las espaldas de ustedes, de la cámara nuestra, pues tenemos una visión importantísima de lo que es Santomera, lo que es la huerta del Segura, no solo Santomera, sino las poblaciones limítrofes que hay en esta zona, ¿no? Y todo lo que se ve desde aquí, pues tiene una dimensión muy importante, ¿no? Y supongo que los sitios estratégicos, ellos siempre buscaban los sitios estratégicos. Y estaba pensando, mientras que tú me hablabas, que incluso, ¿por qué no? El agua a lo mejor llegaba hasta esa zona, y por eso ellos lo que buscaban era un poco como llegar a la parte. Si no hay más tierra no llegan, ¿no? Es importante. Todo eso se encontrará con los fósiles que puedan haber en la zona, ¿no? No sé si también es una de esas zonas donde la fosilización se hace presente. Esta zona, concretamente la Sierra de Orihuela, no es tanto como en la parte del pantano. Ahí sí que hay emergencia. Pero esa es otra parte también. Sí, importante. Es que la formación geológica de todo esto es compleja. No todo surge en la misma era, no todo surge en la misma circunstancias, y donde sí que afloran esos fósiles de calcarenita, de chapas, de chapinas que vemos ahí, es en la zona más de conglomerados. Estas son una sierra perteneciente a unas cordilleras más modernas, y por eso no tiene. Pero desde luego lo que está claro es que la accesibilidad y el control en la zona era importantísimo, y el riesgo del agua o de las crecidas. De hecho, ese cabezo, que es el cabezo de la mina, también se conoce como el cabezo de la fuente, porque aquí, por toda la Sierra de Orihuela, ahora no, evidentemente, pero tendría que ser una zona donde emergiera agua perfectamente. Ellos no tendrían seguramente siquiera que bajar abajo, sino a lo mejor tenían algún orificio, como había allí, que en el cabezo de la mina o cabezo de la fuente, pues probablemente cuando se llevó a cabo la mina en el siglo XIX es cuando tuvieron que drenar para poder extraer todo el cobre
que sacaron y ahí perdió su fuente. Pero vamos, el paleoambiente que tuvo que haber aquí, la imagen que tenían que tener ellas, tuvo que ser muy distinta a la nuestra. Pervivirían algunos arbustos, tendrían árboles, es muy difícil. Eso se consigue con la caza. Claro, la caza, bueno, aquí había de todo, desde cabra, caballos. Se han hecho estudios en Covatillas, en la Sierra del Balumba, sobre la fauna que había, las excavaciones que se han hecho. Y bueno, pues desde ciervo, de cabra, de lobo. De hecho, en la edad moderna a los vecinos del RAL le pagaban no sé cuántos maravedís por cada cabeza de lobo. O sea que esto tenía que ser, y estamos hablando del siglo XV y siglo XVI. Claro. Imagínate el 3000 a.C. lo que podía haber por aquí. La verdad es que si te pones un poco a pensar y cerrar los ojos y decir, bueno, voy a cerrar los ojos y voy a ver qué... o a imaginarme qué es lo que estaría sucediendo en aquella época ahora mismo por esta zona, es difícil, ¿eh? Muy complicado. Es difícil, muy complicado. Siempre le hemos pensado, el profesor Arzuaga, el director del yacimiento de Atapuerca, pues planteaba eso, que él lo que al final quería era sentarse en el fuego con el homo antecesor y estar viendo cómo tallaba y tal, pero tenemos la cosmovisión que tenemos, la visión que tenemos del mundo nosotros, yo pienso que es distinto, siempre a veces es difícil, porque al no tener fuentes escritas, está hablando de un periodo de la prehistoria. El mundo antiguo ya cambia un poquito porque ya te han escrito, no obstante están los escritos, están los documentos. Pero ¿no? ¿Cómo llega a decir la parte de la cima del Cabezo, que es donde están las esculturas, que pensamos que pueden ser argáricas, desde el Cabezo de la mina, y que tienen a veces unas formaciones, y hablamos de que están alineadas con el solsticio y con el equinoccio, o por lo menos parecen tener una relación, pero parecen tener una relación según nuestra visión, nuestros ojos, porque nos da la sensación de que está apuntando, el Cabezo está inclinado hacia el oeste, las formas, las esculturas tienen una forma geométrica lineal que te llevan ahí, tú vas y el mismo 22 de diciembre te plantas y ves que el atardecer cae justo en el sol. Entonces dices, bueno, aquí tiene que haber algo. A lo mejor estamos equivocados, que es muy difícil, aparte el arqueólogo tiende a llevarlo todo al plano ritual, no, esto tenía que ser... También es verdad que se han hecho muchos estudios de etnografía comparada, se han hecho estudios donde se muestran que las comunidades que viven como vivían ellos, pues adoran la montaña, adoran los árboles, el típico que ha salido luego mucho en cine, la típica película del árbol sagrado, la montaña sagrada. De hecho, los mismos latinos, pues Estrabón, Tito Livio, etcétera, cuando hacen las crónicas de los emperadores y de la conquista y hablan de los íberos y de los celtas, hablan de eso. Estamos hablando de lo del poblado del Balumba, de la sacralización del topo, hacer sagrado el terreno. Se subirían ahí porque controlaban visualmente, por el agua, por recursos de la caza y a lo mejor porque consideraban que era sagrada la montaña también. Es verdad que es un Cabezo que está rodeado por todas partes, pero ¿por qué no? Pues tendremos que imaginarlo. La verdad es que da la sensación de que es un castillo completamente, ¿no? Sí, sí. Los restos que tiene, ¿no? El típico cerrete, el típico cerro, una especie de cerro testigo. Lo que pasa es que por la formación... ¿Arriba habéis subido en la zona claro, alta? Claro, ¿Pero claro. por dónde se hace? No, porque las paredes son algo paraíso. Es muy peligroso, ¿no? De hecho, nosotros siempre lo decimos, no recomendamos que nadie suba. Porque ahí subís porque hace falta cuerda, hace falta ahí tener un poco de técnica. ¿Es llano completamente? Sí, la parte, sí, más o menos, la parte un poquito inclinada hacia el oeste, pero no es muy extensa tampoco, pero es compleja. Tiene un paso en la parte de atrás, una especie de que pudiera ser incluso algún paso que ellos usaron, con una especie de puente de roca ahí, y hay que hacer una escalada ahí que es muy peligroso. Desde aquí se tiene que ver buenos atardecer. Sí, bueno, esta zona yo aprovecho todo el año, la verdad. El arco es verdad que varía muchísimo, porque tenemos desde ver el atardecer, donde lo vamos a ver ahora próximamente, el Cabezo de Bermejo, y también se va hacia el Cabezo del Trigo el atardecer, es decir, sabemos que el arco solar cuando va fluctuando, va cambiando, desde verano, de invierno hasta verano, pues oscila, pero cuando te hace un día claro, que te viene un viento del norte, por ejemplo, porque ese es un tema, aquí la Sierra Orihuela, el valle de Rambla Salada y el valle del Segura,
nos da una situación de cara a los vientos muy peculiar. Que hoy, por cierto, nos están perdonando. Hoy nos están respetando. Sí. Y perdonando la vida, porque si no, no podríamos estar aquí donde estamos ahora mismo. Hay que decirlo todo, ¿eh? La verdad es que nos están respetando mucho y perdonando, ¿eh? Y bueno, y aquí todavía, pero nosotros hemos hecho alguna expedición arriba por el tema del solsticio, el equinoccio, o por simplemente a ver un poquito, prospectarla. Y la zona de atrás, y arriba cuando hay viento es peligroso también, muy peligroso porque siempre en lo alto de la montaña se nota más el viento. Estaba mirando para allá, no sé si es que había alguna actuación del hombre ahí enfrente, porque vemos ahí desplazamientos de piedras y demás, ¿eh? Sí, bueno, aquí en general, en toda Santomera, una de las cosas que tenemos aquí puede ser positiva para unos, negativa para otros, pero en fin, es una circunstancia que hay, es que la mayoría del monte es privado. Entonces, pues desde hace muchos años, el principio del siglo XX, pues se han ido, y con la introducción del limón, por ejemplo, que ha venido muy bien a nuestra economía, pero se han ido roturando una serie de tierras. Lo que tenemos ahí, por ejemplo, son roturaciones, que ahora mismo no están en cultivo, en parte también porque hay huertos que se encuentran dentro del perímetro de protección del Cabezo Mal Nombre. Es decir, esto, la Dirección de Bienes Culturales, el Servicio de Patrimonio Histórico, que es quien se encarga de todo esto, lo que hace es que establece un perímetro en función del criterio de los arqueólogos. Se le dice, pues mira, el límite de los materiales llegan hasta aquí. Entonces se establece un perímetro A y un perímetro B de protección, y ahora mismo, puesto que esos huertos son anteriores, pues se rotura, se cultivó. Ahora no se está cultivando, tampoco es por eso, sino porque a veces pues, los propietarios pues, no quieren ponerlo en valor, o tienen problemas con el agua para subirlo, en fin. Pero sí es verdad que hay hoy día, aquí no solo en Santomera, sino en muchos sitios, terrenos que están en producción y que forman parte de yacimientos arqueológicos. Santomera, el único monte público que tiene es el de los Ásperos, el pantano, y que ahora mismo pertenece a la comunidad autónoma, pero se cedió en su día. Todo eso se cambió, la Sierra Orihuela era pública y se cambió por la zona del pantano, del embalse, por todo este tema precisamente, y porque aquí la caza era un poquito mejor que allí. Y ahora mismo, pues lo que estamos viendo, el Cabezo Bermejo, la Sierra del Balumba, todos los montes son privados. Sí es verdad que existe una legislación, normativa, Plan General de Ordenación Urbana, Ley de Montes, decreto de la comunidad autónoma, que hay que dar, porque son zonas que al fin y al cabo sí hay terreno para explotar, porque venía aquí arriba. Claro. Sobre todo con el trabajo que cuesta subir aquí arriba, ¿no? Aquí sí hay Estaba yo pensando cómo subís con los materiales cuando tengáis que subir a hacer cualquier estudio. Pues la ha habido veces chungas, porque las primeras veces hasta subíamos una escalera para poder acceder arriba. Íbamos un poco ahí, tirábamos cuerdas y subíamos escaleras, va gente. Pero luego ya al final, yo por lo menos las primeras veces que subí, bajaba la escalera, dije, señores, que no pueda subir, que no suba. Con la escalera. Pero sí, es complejo, y el desnivel es lo que hace, y si suben materiales, hombre, a ver, al no excavar no tenemos que subir ni picos ni azadas, pero a veces tienes que tomar medidas, cotas, entonces te subes con materiales de peso, pues como una cámara, un trípode. Cuando hemos subido, ¿no? Que claro, un poco ahí también con el peso. ¿La actividad cuándo cesa en la mina? ¿Tenéis datos de...? Yo no me acuerdo exactamente, no, sí que hay... La actividad minera bueno, tenemos un compañero, Víctor Reche, que está investigando, ha hecho un artículo excepcional y que lo presentó en las primeras jornadas de patrimonio, y él plantea la hipótesis desde que se explota la mina desde la prehistoria. Es complicado, hay autores, por ejemplo, la dirección de La Bastida, que además han estado por aquí, comentan que aquí la prehistoria no se explotaba, o sea que ellos mismos tenían debajo el cobre, pero se lo traían de Almería. No lo sabemos, hasta que no se haga una excavación en condiciones aquí en la mina, si se hace, porque volvemos a lo mismo, un territorio privado, una zona que hay que invertir mucho dinero para ponerla en valor, pero que merece la pena. Entonces, hasta que no se haga esa excavación no podemos decir que ¿por qué? Porque hay que sacar un puñal, un metal, una alabarda, algún brazalete o lo que sea, de cobre, de bronce, y coger bronce bruto, y entonces analizarlo y decir, mira, es el mismo, por lo tanto lo sacaban de aquí y lo usaban, no se lo traían de otro lado. No lo sabemos. Eso es la prehistoria. Luego ya en la Edad Moderna se va explotando, los romanos seguramente también, porque hay materiales romanos que hacían allí encima del Cabezo cuando eran conocedores de las minas, y en la Edad Moderna y contemporánea
se ha explotado. De hecho, la mina perteneció a Antonete Galvez. Una de las financiaciones de la revolución cantonalista fue las minas que tenía Antonete. Entonces, sabemos, yo exactamente no sé la fecha, en el artículo viene, pero será pues avanzado el siglo XX cuando cesa. No, cesa la actividad minera en ese lado, por lo tanto, no me acuerdo muy exactamente. reciente también. O sea no, que... prácticamente, sí, hombre, hay gente de aquí de Santomera. Ahora no, creo que no sé si queda alguien por ahí, pero hace unos años había gente que había estado trabajando en la mina todavía por aquí. ¿Y tiene el acceso todavía muy Es peligrosa, fácil, es una zona muy peligrosa porque... Ahí hay que es muy espeleólogos peligroso. buenos, ¿no? No, aparte es que los espeleólogos que se meten a las cuevas normalmente no suelen hacerlo a cuevas hechas por el hombre. Le tienen miedo, no le tienen miedo a las cuevas naturales, pero sí a las realizadas por el ser humano. Fíjate, ahí un poco la controversia, ¿no? Sí, no, es que la naturaleza crea la cueva en millones de años y sabes que es segura, el hombre lo hace en unos días, no sabes a qué medios de seguridad ha usado. Y luego es una mina que la verdad es que tiene muchas galerías, muchos pozos, hemos hecho un estudio también etnográfico de la mina y sería recomendable pues, poco a poco ir dándole salida a la Porque protección. abarca mucho terreno, por lo que me estás diciendo, abarca mucho terreno. Mucho, tiene desde una cota de la base del cabezo hasta casi arriba las paredes de Orihuela y catas de extracción de mineral. Porque no solamente es una apertura, hay más. Había varias minas, de hecho aquí en el Cabezo Malnombre tenemos también una extracción, ese pozo, eso que se ve ahí detrás es un pozo que por cierto es peligroso también porque no está señalizado, no tiene nada y tiene una caída bastante pronunciada, no sé si tendrá 10, 15 metros, habrá pozos que tengan 3, 4 metros y hay pozos que tienen 15 metros de profundidad o 20 y había varias, aquí en el Cabezo Malnombre hay una, un poquito más hacia el oeste, hacia la carretera Vanilla también hay alguna extracción, algún pozo y en la mina también hay muchos y varias galerías, imagino que serían distintas explotaciones también. Hace poco presentabais uno de los hacia, digamos, la sociedad de Santomera, ¿no? Tenéis un acto y presentabais todo lo que estáis haciendo, todo ese estudio que estáis llevando a cabo, todo lo que habéis extraído, que habéis llevado a analizar, ¿no? Sí, esa fue la presentación que hicimos el otro día sobre los resultados de la prospección. Y bueno, la verdad es que unos resultados bastante motivadores de cara a dar a conocer la riqueza patrimonial que tiene el municipio. Hay yacimientos que tienen más valor, otros menos, hay algunos que se pueden aprovechar desde el punto de vista patrimonial, turístico, otros a lo mejor se quedan en una mera producción científica, hay algunos de muy difícil acceso, otros donde se han ido, el tiempo lo ha ido, pero la cuestión es ir poco a poco encauzando, estudiándolos, viendo a ver qué se puede poner en valor, protegiéndolos y eso es uno de los principales baluartes de este proyecto, que insisto, poco a poco, pues siempre a través de redes sociales, a través de la página web, vamos dando a conocer los distintos proyectos en los que estamos... Claro, porque son muchos los proyectos que lleváis a cabo, ¿no? Sí, sobre todo tenemos una filosofía que es hacer proyectos a largo plazo, proyectos duraderos, porque un proyecto efímero es bueno, puede ser muy bueno, pero un proyecto a largo plazo, como es por ejemplo la prospección y protección de todos los yacimientos arqueológicos, eso requiere muchísimo trabajo, luego puede dar una producción científica muy valiosa, luego da para muchos mini proyectos educativos y además de la arqueología también está la línea de la historia oral. Estamos recogiendo, llevamos unas 15 entrevistas hechas a ancianos de 98, 90, 80 años, depende de conforme van saliendo y que iremos poco a poco publicando. Eso sí que conocen la historia. Sí, municipio, ellos sí, la verdad es que tradiciones, preguntamos de todo un poco, desde tiempos de nacimiento, cómo se vivía en Santomera, el periodo crítico de la guerra civil, costumbres, fiestas, economía, se lo vamos preguntando todo y en función de cada anciano, la memoria que tenga, a lo que él se dedicara, pues va contando. Luego hay más, evidentemente hay proyectos educativos, como por ejemplo acercar la prehistoria, que derivan un poco de todo esto, pero que al fin y al cabo son... Hay un proyecto en el que estamos colaborando que es una jornada de patrimonio educativa aquí en la comarca oriental, y donde llevamos ya 2 años en Fortuna, en Beniel y ahora en Avanilla estamos ahí intentando que sea este año y el año que viene haremos en Santomera esa jornada educativa. Y bueno, más cositas de cara al tema de la jornada, la cuestión de vincular la asociación a otras asociaciones de la región de Murcia,
Entonces estamos llevando a cabo una serie de encuentros con otras asociaciones, la Carraílla, Sociedad de Estudios Historiológicos, de la zona de Caravaca, en fin, unas 15 o 20 asociaciones, y bueno, y más cosillas que van saliendo. Muchos objetivos, ¿no? Marcados, sí, ¿no? poco a poco, es decir, son cosas que sienten las bases de proyectos a largo plazo y que reactiven la parte cultural de la sociedad de Santomera, porque eso sí es verdad, tenemos un ámbito reducido porque es más fácil, es mejor hacer cirugía, ir a un pequeño territorio como Santomera, que no decir vamos a poner en valor el patrimonio de la región de Murcia, no, para eso hay muchos vínculos y de hecho los municipios también lo hacen, canalizan eso, lo van los ayuntamientos, el apoyo que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento de Santomera, igual que en otros municipios se están volcando, en Mula, en Cartagena. ¿Qué va a decir Cartagena? Yo estaba pensando, ¿las cuevas son exteriores de estas que tienen fácil acceso o las cuevas de aquí son de estas que te tienes que meter hacia adentro y va por debajo y hay zonas peligrosas? Hay de todo, la verdad es que la mayoría son covachas de pequeñas dimensiones, de nuestra altura, que se van haciendo cada vez más pequeñas, donde luego a lo mejor te encuentras los restos en una grieta, por ahí, pero también tenemos alguna cueva potente, donde hay galerías subterráneas de varios metros, por ejemplo hay una aquí arriba que tiene 7 o 8 metros, de donde no entra cualquiera, con un orificio pequeño que no sabemos muy bien cómo fueron a parar ahí. Es decir, es verdad que aparecen los restos desarticulados, ahí como si, no sé, igual podrían perfectamente, para que la gente lo entienda, habérselos llevado ya esqueletizados allí, haberlos lanzado, o también es verdad que esa cueva viene de una grieta, de una especie de falla de la montaña, igual lo enterraban por arriba y han ido... Y luego casi seguro que han sido utilizadas en todas las épocas, incluso con personas que hicieran el pastoreo, que pasaran y la utilizaran para quedarse. Porque habrá también restos de lo más actual, ¿no? Sí, en muchas cuevas la mayoría se repite un poquito lo que te decía, una fase prehistórica, otra fase de historia antigua, de Roma y tal, una fase medieval y una fase moderna. Te encuentras lebrillos, de hecho en una cueva, por ahí en una especie de abrigo encontramos mucha basura, pero una basura muy antigua, entonces tenemos una pequeña hipótesis de que pudiera haber sido algún pequeño refugio de la guerra o algo así, pero que el pastoreo aquí era la clave, es decir, esta era una zona de transhumancia, una zona de paso, y hacia pues abajo, la edad moderna, claro, hacia el Mediterráneo. Sí, desde una zona que venía desde el Castilla, con la vía de comunicación que vendría por la A31, sí. Y que llegaría hasta, o bien Cartagena, hasta el Valle del Segura y la zona del Levante, que ya había un clima mejor y eso es lo que iban buscando, ¿no? Y se han aprovechado cuevas, abrigos, desde tiempos inmemoriales, claro. La verdad es que hablando un poco de esas cosas se hace cada vez más interesante. No sé si tú con esto que acabamos de hablar hoy aquí, de contarles a todos y cada una de las personas que nos ven, la pregunta sería, ¿le darán más importancia o le daremos más importancia a las zonas donde se encuentran pues antecedentes de nuestra historia? Y fíjate dónde te remontas, ¿no? Aquí en Santomera. Fíjate si ha llovido desde aquella época hasta donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Le darán más importancia? No lo sé, la verdad es que eso dependerá también, de ahí pasamos la pelota al tejado. Nosotros, por parte de la asociación, pues sí que, y como profesor en mi caso que soy, pues sí que vamos a fomentar siempre que eso sea valioso. A ver, cada región tiene su punto fuerte y sus elementos patrimoniales, desde un plato de comida hasta un templo, una catedral, una San Pedro del Vaticano, o lo que como queramos llamarle, que tienen que poner en valor. Entonces lo importante es que aquí en Santomera la gente de aquí conozca su patrimonio y que lo valore y que lo use, que es muy importante. ¿Cómo se usa el patrimonio? Pues visitándolo, leyéndolo, estudiándolo. Para eso tiene que haber una oferta. Entonces de ahí el pasar la pelota, que lo están haciendo bastante bien, a las instituciones, tanto comunidad autónoma como ayuntamiento. Aquí estamos funcionando bien, no sé, hombre, cómo irán en otros sitios, pero bueno, hablando de Santomera, pues pasar la pelota y decir, oye, esto acaba de empezar.
esto estamos arrancando, ayudarnos en la medida de lo posible porque esto es un beneficio para todos, santomeranos. Antes decía que sí es importante conocer la identidad, decía Cortázar, conocer el pasado, entender el presente para no cometer los mismos errores en el futuro. Pues por lo menos que entendamos ahora. Luego ya cuando sepamos de dónde venimos. Claro, que luego ya veremos si nos equivocamos o no nos equivocamos en el futuro. Pero ahora mismo es importante entender la situación en la que estamos, hay muchas cuestiones que afectan, de leyes, de ordenanzas, de todo, y la cultura es importante. Esto hay que declararlo, Vic. Sería lo suyo que en un futuro hay muchos ejemplos de la región de Murcia de bienes de interés cultural, como una categoría máxima de protección, y la Sierra Orihuela responde a las características de un bien de interés cultural que tiene todas las etapas históricas, que tiene unos valores medioambientales. Ya decía antes cuando subíamos, tenemos búho real, tenemos halcón peregrino, tenemos águila perdicera, que no está en peligro de extinción. La flora, hay no sé cuántas especies protegidas también, protegidas, exactamente, en el libro rojo de la flora, en fin, que esta zona, para hacer un paseo, si está la zona de Alicante con PR por toda la sierra, el Pico del Águila, la Sierra en la Cruz de la Muela, Santomera eso no lo tiene explotado, pero bueno, bien hecho, exactamente. No se trata de decir, venga, en un año vamos a tal, que sean nuestros hijos y nietos los que al final digan, mira, aquí se empezó y nosotros hemos seguido con esto, con este trabajo para... Hay que seguir. Para que sí, que mucho no hay que parar. No, es mucho trabajo. ¿Pinturas no habéis encontrado? No. Fíjate, ¿eh? Estamos con todas las etapas que me has contado y que nos has contado, fíjate, o se han decastado, sí, o están muy ocultas. Es complicado porque las pinturas rupestres se daban, bueno, sobre todo, sabemos que el paleolítico, también en el neolítico, el arte esquemático, incluso en la edad de los metales llega también. Pero aquí en estas zonas, como si la hay en esa última etapa, que es la que más ha predominado, pues a lo mejor se han desconchado las paredes o no se ve, o no hemos dado con ellas. Andamos detrás en las distintas fases de... Es difícil encontrarla. De épocas, ¿no? Mira, yo el otro día echando cuenta, salía, no sé si habíamos mirado 100 y pico abrigos y otras 70 y tantos, 80 cuevas en todo el municipio de Santomera, Cabeza de Bermejo. Aquí nos hemos asomado, hemos mirado la pared y a simple vista nos hemos dado con ella, aunque también tenemos pistas, ¿eh? Hay algunos vecinos por ahí en la zona del pantano que decían, bueno, sí, aquí en esa cueva podía haber pintura. En fin, es cuestión también de poco a poco de ir investigando, y si damos con ellas, pues estupendo. Y porque si no, también pues no sería uno de los llamamientos más atractivos, ¿no?, que pueda tener. Ya sería la pieza para formar el puzzle completo, ¿no? Entiendes del tema. Sí, la pintura rupestre, además declarada patrimonio patrimonio de la humanidad por la UNESCO en la década de los 80, no me acuerdo el año que fue exactamente, 86, 80 y poco. Son un atractivo turístico, un atractivo emocional, antropológico muy potente. Entonces, pues que Santomera tuviera su figura de aquella época, su cabra, aunque sea una cabrica por aquí, Montesica o algo. O un limonero. Un limonero, bueno, eso sería difícil. Limonero imposible, porque no existía por aquello entonces, pero sí que algún bichico, algún animalico por ahí por la en una pared nos vendría muy bien para seguir publicitando y seguir dando bombo a lo que realmente lo merece. O alguna figura de Dios, que sabes tú, que tú lo decías, ¿no? Eso de entusiasmar mucho. Sí, la sacralización, las cosas, ¿no? Sacralizar. Tenemos alguna pieza interesante, la verdad que sí. Porque vosotros todo lo que extraéis de aquí, ¿dónde lo lleváis? Luego, ¿qué se va a hacer con él? Todo eso que habéis encontrado en los yacimientos, en toda la prospección que habéis hecho. Si habéis encontrado mucho. Claro, tampoco... sí, a ver, material, cuando nosotros planteamos la prospección a Servicio de Patrimonio Histórico, le comentaba, o sea, le recoge que la idea no es recoger los materiales. Cuando uno hace una excavación arqueológica, todo lo que el material que va saliendo tiene que cogerlo, documentarlo, inventariarlo, llevarlo al museo, y en caso de tener algún museo, pues al final exponerlo ahí o no, o se mantienen los fondos. Nosotros no planteamos eso, salvo que fueran muy significativos, materiales muy llamativos,
lo que decía, imagínate que vas andando por aquí y encuentras la cabeza de Busto y dices, cuidado que esto no lo puedo dejar yo aquí, porque va a pasar a otro, se va a llevar a su casa y yo voy a hacer un proceso legal, que es lo que realmente debería. Entonces lo que hacemos es que si vemos algún elemento, algún raspador del paleolítico, alguna punta de flecha, alguna estatuilla, alguna pendiente, por ejemplo, hemos encontrado materiales interesantes que son perfectamente piezas de museo, van al Museo Arqueológico de Murcia, porque Santomera no tiene museo. Pero se pone una guardia y custodia. Claro, el museo, de todas formas, el Museo Arqueológico de Murcia tiene muchos materiales y perfectamente, si mañana, como hablamos, un proyecto a largo plazo que se vendría muy bien a Santomera, sería tener un espacio museístico para poder que los colegios de Santomera pudieran ir, los niños, ver las piezas originales y si no reproducciones, que también hay museos con muchas reproducciones. Sí. Y en eso pues estamos también intentando hablar con el ayuntamiento, hablando con ellos, planteándole la situación, pero bueno, son proyectos lentos y que ellos, por ejemplo, han manifestado su interés. Que es lo más importante, hombre, ¿no? por supuesto. Que haya interés común. Reciprocidad, en ese caso. Porque si al final vas trabajando y esto se queda ahí en internet, es lo que hablamos siempre, hay que poner en uso ese patrimonio. Hay muchos ejemplos de la región de Murcia donde tienen un yacimiento y llevan a los colegios a que lo vean, luego esos mismos colegios saldrán fuera de la región, incluso al extranjero, pero por lo menos tienen que conocerlo. La primera toma está aquí. Pero claro, ¿cómo hago yo que conozca un niño cada vez más nombre para que se me despeñe por aquí? Es decir, hay yacimientos que son... Más, hay que hacerlo accesible, que es lo que importa. Un museo, por ejemplo, es un espacio que acerca el patrimonio, ya sea etnográfico, por ejemplo, aquí tenemos una almazara muy hermosa, que apuesto que en un futuro estará puesta en valor y que acercaría a los escolares a los trabajos del aceite en el siglo XVIII y XIX, o sea que al final es... Claro, si es hacerlo, llevárselo, ¿no? Es lo que tú dices, subir aquí la cosa de trabajo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Supongo que ahora sí que has dejado claro que es verdad que esta es tu segunda casa, por todo lo que nos has contado, por todo lo que estás aprendiendo, trabajando, y que efectivamente a veces este trabajo no se ve, pero sí que lleva muchas horas. Pues sí, la verdad es que sí. De todas formas, esto al final, si a uno no le gusta, no podría... No sube todos los días aquí con este techo, ¿no? Este repecho que tenemos ahí abajo no se sube a veces incluso por trabajo se costaría, diría, oye, a mí déjame abajo, que yo en la oficina... Mándamelo desde arriba, ¿no? Pero de hecho, y por eso reconozco el mérito a la hora de subir aquí y de sobre todo interesaros por los proyectos, por el trabajo en sí, y nada, decir que al final el cariño hacia la tierra, la filantropía, porque el hombre, nuestro pasado y nuestra huella, a los que nos gusta este mundo nos llama mucho, pero no solo a los profesionales, sino a mucha gente que no se dedica a la arqueología ni a nada de nada, llama la atención, pero quieren conocer cómo vivían. Entonces, este proceso, que es duro, es muy duro, porque requiere muchas horas de trabajo y al final realmente uno lo hace por placer, porque a mí nadie me paga por esto, sino simplemente lo hago porque me gusta Santomera, me gusta la historia y porque hay detrás un equipo de gente que también te anima, te acompaña y que hace posible esto. Aquí, por ejemplo, el proyecto lo dirigimos Cristina González y yo, y luego tenemos detrás un séquito de currantes que gracias a ellos pues se va haciendo cada vez este proceso más grande, de puesta en valor del patrimonio. Pues nada, gracias a vosotros, gracias a vuestra asociación podemos encontrarnos con yacimientos como estos que estamos aquí y que tenemos en toda la sierra de Orihuela, en la zona de Santomera, y gracias a vosotros podemos conocer el patrimonio no solo histórico, sino también arqueológico, que es importante para conocer. Por lo tanto, nosotros solamente pues transmitirlo a través de nuestras cámaras y a ustedes pues enseñárselo y mostrárselo para que conozcan un poquito más las zonas como esta, una zona bastante bonita y sobre todo unas vistas espectaculares. Yo me he quedado impresionado de ver
las vistas tan bonitas que tenemos de aquí, que ustedes, les prometo que ahora después con la cámara les vamos a hacer un par de tomas para que vean que no les estoy mintiendo y que son unas vistas maravillosas desde esta parte de aquí arriba. Miguel, encantado. Muchísimas gracias a Cadena Fibranet y a todo el equipo que habéis subido aquí. Yo invito a que de vez en cuando pues montemos un plató improvisado, aunque no sea sobre patrimonio arqueológico ni nada. Oye, vamos a hablar de, qué sé yo, de la huerta, del limón, del río, de la dana. Aquí es el sitio ideal, nos venimos, nos paseamos y yo acompaño, aunque sea para subir las cámaras. No te preocupes porque la verdad es que, lo decía, como nos respeta el viento y yo quiero que cada vez que vengamos nos va a respetar más el viento en esta postura, es cierto que hemos improvisado un plató. Habrás visto que la luz, que mejor que la luz natural del sol, que nos da, además nos calienta un poquito porque estamos en puro invierno y además en esta fecha estamos teniendo las temperaturas ya de invierno, ya estamos viendo que hace frío. Hay que decirlo. Entonces, todo eso pues acompaña y además con personas como tú pues acompaña un poquito más. Por lo tanto, muchísimas gracias a ti por esta colaboración, por esta entrevista, porque hemos aprendido un poquito más a conocer la sierra y la zona esta y sobre todo pues eso, a seguir trabajando sin descanso. Lo intentaremos. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, que lo dejamos aquí, que vamos a continuar. Ahora yo voy a que me acompañe un poquito para allá para que vean ustedes toda esta zona y que puedan ponerla en sus retinas, igual que la he puesto yo, y que se puedan maravillar con ella. Por lo tanto, aquí en Fibranet lo dejamos en este lugar, en este enclave de Santomera, como es la Sierra de Orihuela, y con el escabezo de la mala... Mal nombre. Fíjate, que se me iba el nombre, fíjate, mal nombre. Cabezo no se me va a olvidar cuadrado, nunca, ¿no? Cabezo cuadrado o teta de la monja. Teta de la monja. Fíjate, 3 en 1. 3 en 1. Sí, bueno, pues con la teta de la monja que la tenemos aquí detrás, nos despedimos de todos ustedes. Gracias y aquí estamos. Hasta luego. Deme usted la mano y ha sido un placer, caballero. El placer mío.